conferencia hemos un poquito más de tiempo, entonces vamos a intentar hacerlo lo más rápido y lo más clarificante posible. Como ya habéis visto un poco, se ha hablado de cada uno de los países que hemos participado en el consorcio, una pequeña introducción para que entendáis muy bien el contexto en el que hemos trabajado. Y esta segunda parte es un poco una síntesis, un informe que hemos tratado de hacer un resumen, destacar los aspectos más significativos para poder elaborar como última parte y más importante quizás del proyecto la herramienta que ahora posteriormente os presentará Maite. Entonces, bueno, así como ya se ha explicado, el objetivo tanto era una parte evaluar cada uno de los sistemas de protección, cómo funcionaban, qué debilidades y fortalezas tenían cada uno de ellos, y por último identificar también buenas prácticas para poder aprender cada una y que nos pudiera hacer un modelo que pueda ser transferible al resto de los países y aprender unos de otros. Y ese es un poco el objetivo. Como variables que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el sistema de protección, puesto que como ya habéis visto son países muy distintos, no se parece mucho Rumanía al contexto español, al contexto de Holanda. Sí que hemos tenido en cuenta, sobre todo como una parte importante, las características demográficas a la hora de poder hacer esa síntesis, tanto importante el nivel de población inmigrante que puedan tener, porque bien nos comentaba la compañera que es un elemento a tener en cuenta, porque el factor cultural tiene mucho que ver en el tema del castigo en ocasiones, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Cómo están organizadas las administraciones, también es importante porque nos dicen un poco qué medidas puede haber, qué dificultades y o cómo se organiza el tema de protección. Y a veces, pues, por ejemplo, en España tenemos, como bien ha comentado la compañera, la directora general, que tenemos diferentes organizaciones, con lo cual tiene el problema de la coordinación a la hora de implementar las medidas. Hemos evaluado también cómo es la política de protección a la infancia, qué medida, qué recursos, cómo está recogido en cada uno de los países. Muy importante el tema legislativo, porque la legislación va traducida con medidas y medidas de protección y además en recursos económicos, que al final sin esos recursos es imposible poder trabajar por el bien de la infancia. También queremos darle visibilidad a cuál es la incidencia que tiene maltrato o de castigo físico en Europa. Hemos visto qué protocolos hay según tanto en el nivel educativo, salud, policial y administrativo. Tener protocolos de intervención lo que ayuda es que la intervención sea más efectiva, de ahí la importancia que poder contar con esos protocolos. Como ya he dicho anteriormente, detectar las buenas prácticas, no solo en intervención, sino también en prevención, que quizás ahí es un ámbito que se nos queda un poquito más cojo, por decir de alguna manera. Y, bueno, como decía, hemos visto un poco qué parte positiva o qué debilidades o fortalezas tiene cada uno de los países. Los resultados, así a grosso modo, resumiendo un poco y recogiendo lo que han comentado mis compañeros, pues a nivel en el sistema de protección holandés, lo que hemos visto como fortaleza, pues que tiene un sistema de protección a la infancia, una ley que lo recoge. Además, hacen bastante incidencia en la ley de 2013 sobre la violencia doméstica y el abuso a la infancia. Tienen un sistema, un órgano especializado, un centro para la violencia doméstica y abuso a la infancia. El tener un órgano especializado es algo muy importante porque se le da más visibilidad a las políticas de infancia. Por ejemplo, creo que yo no desconocía la Dirección General de Infancia y Adolescencia, que estará instaurada aquí en la Comunidad Valenciana. Me parece una medida que ojalá se replique en otras comunidades, porque es donde empieza a darse más visibilidad y más peso a la infancia. Tienen la figura de un defensor de la infancia. Se trabaja en comunidad, además está muy bien estructurado cómo trabajan en diferentes niveles a la hora de detectar un caso y cómo está protocolarizado. Eso da mucha eficiencia a su trabajo y poder tener un registro también de maltrato. En cuanto a debilidades, yo he detectado menos debilidades que la compañera, pero sí que vemos que a lo mejor en la definición de castigo físico como tal legalmente no aparece, y los factores de riesgo asociados a lo que sería el castigo físico también nos queda por estudiar un poco más. En Estonia, como hemos visto, la ley es mucho más reciente, de 2016. Hay planes de protección a la infancia, concretamente una de las estrategias de prevención de la violencia 2015-2020. Cierto que en Estonia tiene un organismo público encargado de hacer que se encarga de la gestión y la protección de la infancia.
sin embargo a lo mejor está más centralizado, cuenta con la figura de un defensor y lo que sí pone en especial interés y énfasis es en las campañas de concienciación, porque el castigo físico, como ya hemos hablado, está aceptado socialmente o culturalmente, mejor dicho, en la población, con lo cual hace mucha incidencia en sensibilizar a eliminar ese concepto o esa permisividad con respecto al castigo físico. ¿Qué debilidades hemos visto? Pues que quizás necesitan mejorar la política, la campaña respecto al castigo físico exclusivamente en la infancia, porque normalmente se interviene de forma transversal con el tema de la violencia de género, un registro de los casos, que haya una ley más de provisión del tema de la estrategia educativa como estrategia educativa dentro del domicilio y bueno, continuar sobre todo con la formación de los profesionales. Cierto es que llevan poco tiempo lo que es trabajando en este ámbito, entonces pues, es lógico que les quede un poquito un camino. Con respecto a España, lo más importante, las fortalezas que hemos visto es que contamos con un observatorio para la infancia. No sé si desde el Ministerio de Servicios Sociales ya se cuenta con ese observatorio, con lo cual pues, nos permite dar un poco de visibilidad y se pone en valor el trabajo por la infancia. Contamos con el RUMI, que es un registro de maltrato. El tema fundamental es dar visibilidad. Si no sabemos cuánta incidencia hay, no podremos darle la importancia que requiere y empezar a dar las medidas. Sí que contamos con protocolos estandarizados, tanto a nivel de salud como policía, sobre todo en el caso de detección. Luego, el caso de intervención, los protocolos ya son no son tan claros. Y tanto organizaciones como trabajo público se está trabajando con el tema del abuso en la infancia. Una parte importante también es que en España sí que se cuenta con planes de infancia, eso también es importante, que en este caso el que está actualmente vigente, PINEA 2, siempre hay unos planes de infancia, supone que nos marcamos unos objetivos estratégicos a nivel de políticas de infancia y eso se va a traducir con medidas. Es importante también, yo aquí remarco, como decía la compañera, la directora general, que sí que deberíamos de implementar el estudio del impacto, que eso sí que ahí estamos carentes, ver cómo esas políticas realmente se traducen en la mejora en la infancia. Como puntos débiles, pues tenemos que nuestra legislación no recoge explícitamente el castigo corporal como un delito. No hay una definición clara, se habla de castigo corporal dentro del abuso físico, que sería importante hacer más estudios específicos, mejorar la detección de factores de riesgo y mejorar sobre todo lo que es la formación de los profesionales, que si bien están más formados en la detección, quizás sí en coordinar mejor lo que sería la intervención. Y sobre todo que esta intervención pudiera ser lo más holística y más global a través de equipos multidisciplinarios. En Rumanía, pues, como ha dicho la compañera, sí que tiene una ley de protección a la infancia, una ley de protección a la violencia doméstica, porque se ha visto que hay una incidencia muy alta. Cuenta también administrativamente con un órgano específico que regula y que coordina todo el tema de la protección infantil. También contempla el equipo multidisciplinar como un medio de trabajo para trabajar en la infancia y trabaja mucho en las campañas de concienciación. ¿Por qué? Porque hemos visto que como punto débil que es una problemática social, que está reconocida, aceptada o tolerada el cachete como forma de educación. Entonces, ahí están poniendo mucho énfasis en mejorar la concienciación y el cambio social, que es uno de los puntos débiles que se han encontrado en este sistema, en este país. Es importante también definir lo que es el castigo físico. Creo que es una tónica común en todos los países que nos cuesta esa definición de lo que es el castigo físico a nivel legislativo y bueno, requiere un poco más de inversión económica para poder poner en marcha medidas de protección. ¿Vale? Esas serían un poco las 20 buenas prácticas que hemos identificado en los 4 países. ¿Vale? Son buenas prácticas, algunas de ellas tienen un ámbito de actuación más amplio, más allá del castigo físico, y se trabaja pues, desde maltrato familiar, problemas de conflictos familiares en este caso de divorcio, o sea que transversalmente la mayor parte del 90% trabaja el castigo físico pero de forma transversal, no como un eje principal de la intervención, porque realmente lo que vemos es que
cuesta identificar medidas de intervención exclusivamente al maltrato, al castigo físico, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, un poco, que no os va a dar tiempo a explicar a todas ellas, pero bueno, lo que voy a decir un poco es el resumen de los resultados de estas buenas prácticas que hemos visto, que son las más importantes en estos 4 países. Como característica principal, los principales resultados que hemos encontrado que la mayoría, el 65%, lo implementan entidades privadas, frente al 35% de entidades públicas. Respecto al objetivo de la intervención, pues el 56% va dirigido a la intervención cuando ya se ha detectado el caso, mientras que el 44% a la prevención. Respecto al grupo objeto de intervención, vemos que la mayoría, el 60%, 59%, va dirigido a los padres, sobre todo a aportarle habilidades disciplinarias, habilidades la parentalidad positiva, se trabaja en casi todas ellas, mientras que para los niños, para fomentar un poco las habilidades o resiliencia del niño, es donde menos se trabaja, solo un 18%. Respecto al tipo de intervención, bueno, hemos visto que la intervención principalmente se trabaja en intervención en formación de grupos, puesto que también hay que entender que a la hora de implementar en programas sociales el tema del coste-beneficio también se tiene en cuenta. Entonces, el trabajar en grupo te permite tener más impacto y trabajar de una manera más rápida, más habilidades. Se ha visto que un 37%, mientras que terapias familiares, que también tiene un peso importante, se trabaja en un 22%. Como resultados en cuanto a dónde se enfocan las buenas prácticas, sobre todo en mejorar las habilidades parentales, en un 39%, y en un 25% mejorar la autoestima y la conciencia de cambiar a nivel más actitudinales, ¿no? Y por último, en cuanto que también es importante tener en cuenta a la hora de las políticas el coste que conlleva al implementar estas buenas prácticas, pues por ejemplo en Holanda cuenta con un presupuesto más amplio o más importante que por ejemplo es en España. Entonces hemos visto que de todas las buenas prácticas que hemos recogido, un 40% tiene un coste para implementar superior a los 1.000 euros, que es solo puesto aproximativo, pero algunas llegan hasta 7.000. Y mientras que las que tienen un coste inferior a 1.000 euros son un 45%. Entonces también hay que tener en cuenta que el tema del coste a la hora de las políticas pues también es un factor a tener en cuenta, ¿vale? Entonces un poco es como conclusión de las características principales que hemos extraído de estas buenas prácticas. Y por último, como conclusiones, pues quizás aún recojo cosas que ya se han dicho anteriormente. Se necesitan estudios más rigurosos referente al castigo físico, especialmente identificar factores de riesgo y factores de protección, que es importante definir o darle el valor al castigo físico dentro del ciclo de la violencia, que quizás lo estamos pasando un poco desapercibido. Detectar factores de riesgo. Hemos visto que casi siempre se producen conflictos familiares, violencia doméstica, abuso de drogas por parte de los padres, problemas, trastornos incluso mentales en los padres, donde más aparecen este tipo de casos. El tema importante, la legislación, pero una legislación donde aparezca el castigo físico legislado como un delito. A nivel administrativo, pues quizás excepto Holanda, que sí que tienen un centro de estudio de violencia, el resto de los países sería importante poder tener un órgano que coordine y que pueda supervisar, porque igual en España, por ejemplo, pues tenemos, como nos decían, se está ahora dando cuenta de que las protecciones, como están, las competencias están delegadas a las comunidades, a veces no teníamos claro qué estaban haciendo cada comunidad. Entonces esa labor que ahora parece que se está llevando a cabo de coordinación de políticas es importante para poder ver cómo se está implementando y ver posibles mejoras. En cuanto a nivel educativo, pues la formación de los profesionales, es importante también reforzar la parte de la prevención, que antes de llegar a la intervención, que hasta ahora los esfuerzos se están poniendo un poco más en la prevención. Actuar sobre todo y por último, desarrollar un manual de buenas prácticas estructurado que se pueda medir no solo la intervención, sino el impacto, como bien nos decían, porque a veces se trabaja,
pero los profesionales no saben qué efecto puede tener su trabajo. De hecho, cuando hemos trabajado con profesionales para que evaluaran la práctica, la herramienta que ahora os contará Maite más detenidamente, una de las aportaciones que nos daban los profesionales era: necesitamos herramientas que nos puedan sintetizar o que nos puedan dar ideas de cómo mejorar nuestro trabajo, que recopilen forma de trabajar que para ello les sirva como esa base de datos para poder mejorar en su trabajo. Entonces sí que nos reconocían que herramientas de este tipo son necesarias para mejorar en su trabajo. Bueno, más o menos un poco es el resultado he creído que sea escueto del proyecto, ¿vale? Y ahora paso a Maite, que os comentará un poco cómo ha sido la elaboración de esa herramienta. Muchísimas gracias, Ana. No hace falta. No nos movemos. A ver. ¿Esto va? No va, ¿no? Ahora. Vale. A ver si somos capaces. Vale. Cierro esta, ¿vale? Ay, es que no me da. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar retomaré los resultados comentados por mi compañera Ana Jurado de Ginso respecto a la necesidad de plataformas, de herramientas que permitan facilitar el trabajo de los distintos grupos de profesionales a la hora de implementar medidas para contribuir a esta política a la que se han adscrito los distintos países que participan en este proyecto, pero que sin embargo se encuentra con barreras y reticencias, entre otras muchas, las capacidades de los distintos grupos para realmente modificar algo que además en algunos contextos viene impuesto muy culturalmente, que es la utilización de la fuerza y del castigo como mecanismo de educación. Entonces eso tiene que modificarse, y en esa modificación desde luego son muy importantes el dotar de herramientas a los distintos profesionales, pero desde luego también a los padres y a los propios niños, para encontrar alternativas de educación que por supuesto sean muchísimo más constructivas. En esa línea, nuestro trabajo desde Cabeloce, que somos una consultora que damos soporte a distintos aspectos de los proyectos europeos, ha sido desarrollar, transformar este conocimiento que se ha generado en este consorcio, desde luego excelente y desde luego muy comprometido con el objetivo del proyecto, ha sido traducir esos conocimientos tan importantísimos en una herramienta facilitadora para trasladar ese conocimiento, esos resultados, a cualquiera que quiera poner en marcha cualquier tipo de medidas que vayan dirigidas a este objetivo de eliminación del castigo corporal, en particular a los profesionales, tanto del ámbito político como del ámbito, por supuesto, educativo, pero también a los padres. Entonces, en ese aspecto lo que se ha hecho es, a ver si, muy bien, es desarrollar una herramienta muy usable, en la que se pone a disposición ese contenido que hemos elaborado, que se ha elaborado en el proyecto No Panics, en cuanto a recopilación de buenas prácticas, de una forma que permita trasladar ese conocimiento a los diversos profesionales que se pueden beneficiar de él. Para ello, la herramienta pone a disposición una base de datos, pero también unos instrumentos de evaluación de esas políticas y de esas prácticas, para ver en qué medida, si yo quiero implementar
una de estas prácticas, una de estas políticas en mi contexto, me voy a encontrar con más o menos barreras a la hora de implementarla y que con ello la herramienta me ayude a decidir o me ayude a priorizar cuáles de los programas o de las iniciativas de los recogidos y de los introducidos en esta herramienta me puede ser más conveniente. Dicho esto, la herramienta presenta, a ver si me quiere hacer caso, que a veces las tecnologías, en lugar de ayudar, ¿por qué no sé? Vale. Para ello, la herramienta propone, como decimos, una base de datos en la cual lo que vamos a encontrar es, por supuesto, una primera introducción a cómo funciona esta plataforma, esta herramienta y a los contenidos que vamos a encontrar. Es muy importante que tengamos en cuenta que la herramienta siempre nos va a proporcionar la información filtrada por el tipo de usuario, el target group que utiliza esa herramienta, bien sea profesional de los distintos ámbitos, bien sea padres o bien sean profesores. En ese aspecto tenemos también una serie de filtros que nos ayuden a identificar el contenido de las prácticas que buscamos, bien sea orientado al ámbito más político, bien sea orientada esa buena práctica al ámbito más educativo. Dicho eso también, la herramienta tiene una serie de forums que todavía están poco activos porque lo cierto es que esta herramienta, que ya ha sido previamente validada por algunos grupos de usuarios, tiene una vida relativamente corta, prácticamente se lanzó a principios de septiembre, con las fases un poco de testeado y de validación. Entonces los foros todavía no están excesivamente activos, pero también permite una serie de foros para intercambiar información, dudas y consultas específicas sobre algunas de las prácticas. Dicho eso, encontramos dos formas de acceder a la información, como digo, una por palabras clave y otra por topics específicos. En ese aspecto tenemos dentro de la propia herramienta una serie de tags, de etiquetas que nos permiten, quizás no lo he dicho, pero la herramienta, por supuesto, en su versión original se encuentra en inglés. Los comandos básicos están traducidos a todos los idiomas del proyecto, pero hay que tener en cuenta que para el análisis de las prácticas se ha utilizado el inglés como herramienta de análisis de todas las prácticas, con lo cual vamos a encontrar información de uso, digámoslo así, en todos los idiomas que han participado en el proyecto, pero a nivel del contenido específico de las buenas prácticas, cuando ya queremos entrar en profundidad a conocer cómo están desarrolladas esas prácticas, esas políticas en los distintos países, a analizar todas las secciones que se han evaluado de esas prácticas, incluyendo, por ejemplo, la evaluación del impacto de las mismas, esa información ya la vamos a encontrar únicamente en inglés de momento. Dicho eso también, importante, como anticipaba, qué información encontramos de cada práctica. Esa información se encuentra en unos fact sheets que nos analizan el tipo de público al que va dirigido, el tipo de técnicas, de instrumentos y de objetivos de esas prácticas, cómo se implementan, el coste, la evaluación del impacto, es decir, están bastante detalladas y lo suficiente para que nos permitan, en la medida de lo posible, decidir y tener las capacidades para implementarla en nuestro contexto. Dicho eso también, y antes de poder nosotros acceder a esa información del fact sheet, esa información del análisis de la práctica, tenemos que tener en cuenta que la plataforma, la herramienta, va a realizar un mini test de madurez. ¿Qué quiere decir un mini test de madurez? Nos va a hacer unas preguntas que nos van a ayudar a decidir si esas prácticas son fácilmente introducibles en nuestro contexto o si nos vamos a encontrar una barrera. Por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas nos puede hacer el sistema a la hora de recomendar
o de darnos una indicación de en qué medida esa buena práctica será introducible en nuestro contexto. Por ejemplo, si en esa buena práctica necesitamos algún tipo de figura profesional para implementarla, nos preguntará si contamos con ese tipo de profesional en nuestra institución para poder desplegar esa buena práctica. O si es necesario desembolsar un tipo de coste, nos va a preguntar si podemos disponer de un presupuesto X por usuario para implementar esa buena práctica. En esa línea, esas preguntas nos van a ayudar a evaluar la idoneidad de la buena práctica en nuestro contexto. Finalmente, y esto es importante, para acceder al contenido de esas prácticas, la plataforma pide unos datos para el registro. Estos datos tienen el único objetivo de recoger información básicamente para fines de investigación, es decir, para ver a qué tipo de profesionales estamos brindando esta información, qué tipo de demandas, qué tipo de perfiles son más solicitados y también en esas respuestas de madurez conseguimos información un poco de cómo de preparados están los sistemas que están utilizando la plataforma para implementar algunas de las prácticas que hemos tenido en cuenta. Dicho esto, de nuevo, el tema del fórum que ya he mencionado, sin mucho más que añadir. La presentación que estará disponible después del congreso, tenéis un vídeo, lo que pasa es que ahora, un poco por brevedad de tiempo, no lo voy a hacer funcionar, en el que se explica todos estos detalles que os comento de la herramienta y dura aproximadamente 3 minutos y básicamente, ya digo, la herramienta es muy intuitiva, es totalmente user-friendly y en ese aspecto no tiene demasiado misterio, pero bueno, para que no suponga una barrera las dudas sobre cómo utilizarla, tenéis un vídeo demostrativo muy sencillito para que todavía sea más sencillo utilizarla. Y finalmente, trasladaros que además de las 20 prácticas que se ha puesto el vídeo solo en marcha, pues nada, las 20 prácticas que se recogieron de todos los países y que han sido analizadas en detalle gracias a la participación en el proyecto de asociaciones que han trabajado para incorporar a esta herramienta otras alrededor de 20 prácticas internacionales, es decir, de países de fuera del consorcio. La plataforma en breve se incrementará con la incorporación de estas nuevas prácticas internacionales de países de fuera del consorcio, teniendo un mayor alcance y una mayor oportunidad de trasladar conocimiento a aquellos profesionales y padres que quieran hacer uso de ellos. Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias por el interés en el proyecto. Te las paso, yo estoy así, conseguimos. Pues desde ¿pones tú la 3? Sí. Desde Polibienestar, como coordinador del proyecto No Panic, simplemente para finalizar estas 2 mesas que hemos tenido en relación al proyecto, haré algunas consideraciones generales, dado que la presentación del contenido de los mismos ha sido ya ampliamente desarrollada. Decía que desde Polibienestar, como coordinadores del proyecto, voy simplemente a realizar una breve reflexión o valoración final del mismo, dado que el desarrollo del mismo y los resultados concretos han sido ya expuestos. Sí que quería empezar mi presentación simplemente recordando que ayer fue el Día Internacional contra la Violencia de Género, y es que la violencia de género tiene importantes implicaciones en el bienestar y desarrollo de los niños y niñas, por el mero hecho de que acontece en su contexto más inmediato. Dicho esto, simplemente enfatizaré algunas ideas que se han manifestado ya a lo largo de la mañana.
Es verdad que las administraciones públicas se encuentran en un proceso de desarrollo continuo, generando servicios frente a las nuevas problemáticas sociales o ajustando su oferta a las necesidades específicas. Sin embargo, hemos visto que cada Estado ha desarrollado su propio camino en el tema concreto de la protección a la infancia, que nos ocupa hoy, y muchas veces este desarrollo en paralelo, no coordinado, ha hecho que se creen diferentes intervenciones para hacer frente a retos similares o, desde luego, compartidos a nivel internacional. Partiendo de esta idea, de la idea de una Europa común, el proyecto NOPANIS persigue facilitar la transferencia de intervenciones para la eliminación del castigo corporal, aportando mejoras e innovaciones de un sistema de protección a otro. Por ello, como ha presentado Ana de Ginso, el proyecto empezó desarrollando un modelo de sistematización de las múltiples intervenciones dirigidas a la eliminación del castigo corporal, con el objetivo de realizar un análisis comparativo. Ese análisis comparativo cualitativo, no voy a entrar en el contenido, están todos los informes del proyecto, se basó en una serie de categorías. Es verdad que la mejora de los procesos de evaluación, sistematización, la comparación en definitiva de buenas prácticas favorece la creación de repositorios y la transferencia de unas prácticas de unos países a otros. Sin embargo, como hemos presentado también anteriormente, a lo largo del proyecto, en el proyecto nos planteamos en la siguiente etapa analizar qué hace que una intervención, una buena práctica con éxito en un país pueda ser implementada en otro país, en otro contexto. ¿Qué criterios o qué variables puede hacer que sea efectiva igualmente o no? Por lo tanto, no solamente en el proyecto nos planteábamos conocer, comparar las diferentes intervenciones, sino también poder elegir qué aplicar, cómo elegir una buena práctica de un contexto determinado para ser aplicada en otra. Para esta fase nos basamos en el modelo socioecológico, que ha sido ampliamente utilizado para entender los factores que favorecen o previenen los diferentes tipos de violencia, y a través de una adaptación del modelo consideramos 3 diferentes niveles de análisis: individual o familiar, institucional y sociopolítico. De esta forma, el modelo permite realizar una lectura comprensiva, flexible, de los sistemas de protección a la infancia, incluyendo los diferentes agentes involucrados. En el marco del proyecto y a través de un estudio Delphi de consulta a expertos, hemos validado diferentes factores que intervienen en la transferibilidad de intervenciones en cada nivel. Por ejemplo, los distintos estilos parentales o las relaciones que se establecen entre los diferentes niveles del modelo, como por ejemplo la relación entre las instituciones de protección y la familia. Por otro lado, dada la complejidad del modelo, las tecnologías de información y comunicación nos han dado, como hemos visto anteriormente en la presentación de la herramienta, nos han permitido dar un paso más en ese apoyo a la toma de decisiones políticas basadas en la evidencia. Y es que, como ha señalado anteriormente Maite de Cabeloce, esta herramienta permite comprobar la viabilidad de la incorporación e implementación de una buena práctica por parte de cualquier agente interesado en un nuevo contexto, convirtiendo los parámetros establecidos para facilitar la transferencia en simples preguntas para contestar por parte del usuario final de la herramienta. De esta forma, en realidad, la herramienta se presenta con el objetivo no solo de planificar las políticas y la inversión pública en materia de protección, sino también como una herramienta de reflexión sobre las políticas de protección a la infancia y reforzar las carencias del sistema que son propiamente identificadas por la misma herramienta. Señalar finalmente que desde Polibienestar apostamos por seguir investigando en esta línea de apoyar la implementación de políticas públicas de bienestar social basadas en la evidencia. De hecho, todos nuestros proyectos en nuestro equipo siempre fomenta la transferencia de resultados a la sociedad y a las administraciones públicas. Algunos de estos ejemplos en los que Polibienestar tiene un papel muy activo son los proyectos Sirocco y la continuación del mismo, Sirocco Exchange, ambos subvencionados por el tercer programa de salud de la Comisión Europea, en los que se ha desarrollado un modelo de evaluación de los sistemas de salud y su potencial para el desarrollo de cuidados integrados, todo también a través de las TICs. Sin embargo, finalizo simplemente señalando que queda mucho por hacer. Los sistemas de protección a la infancia presentan necesidades y retos complejos. Por ejemplo, los flujos migratorios inesperados en los últimos años han creado situaciones de cohabitación de familias con diferentes culturas y con diferentes estilos parentales.
frente a este tipo de situaciones los procesos de aculturación familiar a los valores culturales europeos, así como la relación de los profesionales de la protección a la infancia y los políticos, que como hemos visto pueden tener diferentes intereses en coste, eficacia de las intervenciones, dejan claro que queda mucho por hacer. Consideramos que el proyecto No Panic, durante estos 2 años de duración, ha permitido crear una base para esta alianza común entre países en la lucha contra el castigo corporal y el maltrato a la infancia, pero somos conscientes de todo el trabajo que queda por hacer y esperamos que las administraciones responsables sigan invirtiendo en la mejora de estos sistemas de protección a través de la investigación y la innovación. Creo que con jornadas, reuniones como esta, contribuimos altamente a ello. Muchas gracias. Cuestiones concretas, sobre todo yo creo que en relación al proyecto, que es un poco, ha sido la presentación de estas 2 últimas mesas. Como vamos un poquito justos de tiempo, yo creo que durante la comida también estaremos totalmente disponibles a contestar a cualquier pregunta, así que si os parece damos paso a la siguiente ponencia.